Saludos distinguidos amigos seguidores del canal Electrónica Funcional. Soy el profesor Ramón Gómez y les traigo la segunda entrega del tema equipos inversores o convertidores de DC a AC. Recuerden que tuvimos un video anterior. Les recomiendo a los que no lo han visto que lo vean para que puedan entender este segundo video. En esta ocasión veremos diagrama y análisis de circuito oscilador y etapa de potencia, que la vamos a hacer a MOSFET. Aquí vemos lo que es un equipo inversor, muchos ya de ustedes lo conocen, pero para iniciar formalmente les traigo este esquema que lo vimos en el video anterior, una manera resumida de entender un inversor que proviene desde la batería, ¿no? Este es un inversor completo automático, una batería que entrega un voltaje DC y la labor del inversor es invertirla o convertirla a AC para alimentar la carga en caso de apagón o ausencia de energía. Entonces veíamos en el video anterior que contiene una etapa de oscilación y control. Aquí está el oscilador, que sería el corazón, el arma principal del inversor, porque es quien genera los pulsos, o sea, el que cambia la DC a AC, pero como no tienen aún potencia, simplemente están convertidos, se necesita una etapa de potencia, que es la que vamos a ver aquí en este video y a explicar cómo funciona y cómo puede configurarse. Vamos a ver de aquí la etapa de oscilación, ¿no? Y la etapa de potencia. Con oscilación y potencia y transformador, ya ahí se hace un inversor. Ya la otra parte de la etapa de control, ahí entra lo que es el automático, los circuitos automáticos del cargador, el circuito que gobierna lo que es la transferencia automática, porque puede elegir entre voltaje de línea, o sea, para la carga que se va a conectar aquí a la salida, podría elegir la transferencia, dar energía del inversor cuando haya ausencia de red pública, ¿no? Cuando hay un apagón, o dar energía de la línea. Pero en este video solo veremos oscilación y etapa de potencia. En los demás videos veremos las demás etapas. Les recuerdo que un inversor también se puede configurar para entregar a su salida onda cuadrada, onda senoidal o onda cuasi senoidal modificada. Sigamos. Bien, este video, mejor dicho, este diagrama, lo vimos también en el video anterior. No lo voy a explicar mucho, en el anterior se explicó bien, pero lo traigo de nuevo para explicar que esto es un inversor simple, sin nada automático, solo la parte de inversión que le conecto DC y sale por acá AC, pero este es de onda cuadrada, es decir, que este IC, que es un IC digital de la familia CMOS, que se puede configurar como multivibradora estable, cuya numeración es CD4047 o 4047B, pues te puede entregar dos señales complementarias por sus pines de salida 10 y 11. Complementaria quiere decir que mientras esta salida está dando un pulso de high, la otra lo da de low y se intercambian en el próximo periodo, y a través de esta red de condensador y resistencia puedo controlar la frecuencia, que debe de ser 60 cambios por segundo, lo que es 60 Hz, para simular la frecuencia de la línea. Aquí vemos la etapa de potencia con MOSFET y el transformador elevador. Ahora bien, en este video, ¿qué viene de nuevo? ¿Qué viene de especial? Este es de onda cuadrada. La onda cuadrada tiene un inconveniente en los inversores. Bueno, funciona. De plano le digo que funciona, y cualquier carga que yo conecte aquí, que funcione con 110, 120 voltios AC, va a funcionar. Ahora bien, el rendimiento de esa carga va a depender si esa carga es resistiva o es inductiva. Este de onda cuadrada es ideal para cargas resistivas. Para entender los tipos de carga, les sugiero también ir a nuestro canal y ver el video que habla de tipos de carga. Bien, entonces, el inconveniente de esto es que la señal, si el voltaje de batería baja o la carga aumenta el consumo, si yo tengo, por ejemplo, dos bombillas y luego esas dos bombillas la pongo 4 bombillas, más un abanico, más un televisor, o sea, elevo la carga aquí, ¿qué va a pasar con esta señal? Se atenúa. Por lo tanto, el transformador va a ver que baja el voltaje y por consiguiente va a bajar aquí. O sea, no regula el voltaje AC generado en función de la demanda de energía o en función de cómo la batería
pues vaya bajando. Es por eso entonces que se debe diseñar un oscilador PWM. El anterior, que lo acabamos de ver, es de onda cuadrada pura. Y repito que el voltaje no se regula, no se modula en función de la caída de la batería o de la caída natural del transformador por la carga que se conecta a la salida. Entonces, ¿qué es un oscilador PWM? Algunos quizás ya lo sepan, pero para los que lo sepan se lo recuerdo y para los que no lo sepan lo explico ahora. Es un oscilador que va a generar onda cuadrada, igual que el otro, pero la diferencia es que este es un poquito más complejo porque va variando el duty cycle. Eso significa el ciclo de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Y fíjense que aquí en cada señal, aquí tengo 3 señales. Yo tengo 0 voltios, ¿verdad? Que será el punto 0, y tengo 10 voltios, que será el pico de cada señal. Pero fíjense que en las 3 tengo lo mismo, Pero aquí explico. Miren, cuando tengo una señal con un duty cycle de 25%, significa que del tiempo total de un ciclo, es decir, el tiempo on más el tiempo off, solo duro en on el 25% de ese tiempo. ¿Cómo que se manifiesta el promedio de rendimiento de esa señal? Como el 25% de ese voltaje, que sería aproximadamente 2.5 voltios. O sea, el circuito dispositivo que vea esta señal está viendo 2.5 voltios en promedio. Bien, pero ¿qué pasa? Si por X o Y la demanda sube, automáticamente el oscilador aumenta su ciclo de trabajo, es decir, su tiempo en on. Fíjense que el tiempo en off entonces se reduce, porque si proyecto esta línea, fíjense que de aquí a aquí tengo un periodo, pero en esta señal de arriba el tiempo on es pequeño y aquí el tiempo on es más grande. Entonces, lo que aumenta aquí el on, lo reduce el off. Entonces tengo un duty cycle de 50%, lo que significa que el circuito dispositivo que vea esta señal está viendo un promedio de 5 voltios. Aquí vuelvo y subo una tercera señal y podría ser una cuarta, una quinta señal, pero en esta tercera, si sigo aumentando el tiempo en on y reduciendo el tiempo en off, y llego a un duty cycle de 75%, significa que el circuito dispositivo que ve esta señal está viendo un promedio de 7.5 voltios y así sucesivamente. ¿Y qué significa eso? Que cuando yo controlo la gate o compuerta o base de un MOSFET, que son controlados por voltaje, yo variándole la señal en su gate, en su terminal de control, es como si estuviese variando el voltaje de control y por consiguiente manejo la conductividad, el tiempo de conductividad del MOSFET y así le extraigo mayor o menor rendimiento. En síntesis, un oscilador PWM puede controlar la conducción y la eficiencia de un MOSFET funcionando y eso se traduce en que estoy regulando entonces la señal o el voltaje de salida. Vamos a ver el IC que genera este tipo de señal porque ya vimos uno que es el 4047. Miren, aquí tengo el IC cuya numeración original, part number, es SG3524. También existe el 2524, que es el mismo. Fíjense, esta señal es cuadrada, pero no es simplemente cuadrada como la anterior, que era el 4047, sino que esta, aparte de entregar un tiempo en negativo, ¿no? Que significa un lado funcionando y el otro apagado, y aquí se intercambian los lados. Además de eso, tiene lo que se llama un dead time o tiempo muerto, que no lo genera el 4047. En síntesis, además de poder variar el ancho del pulso, o sea, hacer PWM, el que ya lo explicamos, también te entrega una señal con un tiempo muerto. Esto es súper ventajoso para cargas inductivas y cargas complejas. ¿Por qué? Porque en el tiempo muerto es un tiempo de relajación, sobre todo para las cargas inductivas, y la hace funcionar con mayor eficiencia. Les recomiendo de nuevo que vean en nuestro canal el video de tipos de carga. Bien, entonces el 3524 tiene 16 pines, obviamente sus pines de alimentación, que serían el pin 15 y el pin 8. Tienen también un pin de referencia, voltaje de referencia que genera 5 voltios estabilizados. Veremos después para qué se usa. Y tiene
perdón, y tiene entradas de current limit. Esto es para poder hacer un control también contra sobrecarga que se puede hacer en el mismo IC. Tiene colector, tiene emisor, porque ya en su salida tiene transistores en configuración Open Collector. Y aquí entre el pin 1 y 2, que serían entrada menos, entrada más, y el pin 9, que significa que es la compensación entre estos dos, 1, 2 y 9, existe un OPAMP que hace la función de amplificador de error. Vamos a ver ya en el circuito oscilador que se debe de hacer, o sea, los componentes que se deben conectar con este IC, cómo debe configurarse los dispositivos externos a él para generar un PWM con señal de onda cuasi senoidal o senoidal modificada, que es el nombre que recibe esta onda cuadrada, pero con tiempo muerto. Bien, entonces, olvidé decir, el shutdown en este IC es un pin de control en donde yo puedo apagar, o sea, hacer que deje de funcionar el IC sin la necesidad de quitarle la alimentación. O sea, que si yo le pongo, esto es activo en high significa que si yo le pongo un 1 ahí, o sea, un voltaje positivo, más 5 voltios, más 8, más 10 voltios, un voltaje positivo ya es un tanto alto, yo apago el funcionamiento del IC. Bien, entonces veamos cómo se configura un oscilador con este circuito integrado 3524 ya listo para ser un inversor. Miremoslos aquí. Bien, aquí tengo análisis de circuito oscilador PWM con el 3524, que es el que acabamos de explicar su pinout. Si se fijan, vamos a ver si entendemos. Denle una miradita primero. Bien, fíjense que donde dice RT y CT significa resistencia, resistor time, y capacitor time, o sea, la resistencia del condensador que determinan el tiempo y por lo tanto la frecuencia. De aquí simplemente se pone un capacitor a tierra y donde dice RT, que es el pin 6, se pone resistencia más potenciómetro. Estos son lo que determinan la frecuencia, porque esta red de capacitor más resistencia determinan la frecuencia de oscilación. ¿Y por dónde yo voy a obtener la salida de la señal? Donde dice Collector A y Collector B, que hay unos transistores internos, el pin 12 y pin 13, que a su vez se conectan a unos transistores PNP. Y fíjense, ojo aquí, donde dice G1 y G2, son los puntos de salida del oscilador donde ya tengo señal que voy a controlar, voy a manejar ya mi etapa de potencia hecha a MOSFET. Bien, en G1 y G2. Vamos a ver dónde se conecta en la etapa de potencia, lo vamos a ver en un momentito cuando veamos el circuito de potencia. Sigamos, fíjense, recuerdan que le dije que entre el pin 1, 2 y el pin 9, que es la compensación, donde está el 9, pues lo estamos viendo acá. Aquí miren la compensación. Entonces, entre estos dos pines y el 9 se hace una red de retroalimentación, esta resistencia y este capacitor, y van allá, fíjense. Y de aquí del pin 1, pues entonces voy a una entrada que la puedo variar con potenciómetro, pero que depende de la señal de entrada de estos dos diodos que vienen trayendo una señal que también en la etapa de potencia vamos a ver que esa señal es una muestra que yo debo de tomar de lo que está saliendo ya en mi etapa de potencia para reinyectarlo a mi oscilador. Es decir, la variación de la anchura del pulso, o sea, de PWM, va a depender de la muestra que estoy viendo. ¿Sí? Es decir, si esa señal que entra por aquí baja y automáticamente, claro, esto se calibra y se deja calibrado al valor de cambio que yo quiera, ¿verdad? Que yo decida de cambio del ancho de pulso. Pero si esa señal de aquí baja, automáticamente entonces en G1 y G2 se traduce como anchura de pulso. Y si esa señal aquí sube, aquí se estrecha el pulso de high de esta señal me estoy refiriendo. Ya los otros componentes, en este caso, los current limit, ¿verdad? El sense más, sense menos, que serían el pin 4 y el pin 5, no se utilizan, por lo tanto se envían a tierra. Emisor A y emisor B son parte de del transistor que le tomo la salida A y B, también por eso, como son transistores internos NPN, esos emisores se envían a tierra. ¿Qué más? Aquí donde sale el voltaje que tiene un generador interno de referencia, pues tomo ese voltaje
y le tomo una muestra también, o sea, a través de un divisor de tensión, estos 5 voltios los convierto en 2.5 voltios y lo aplico al pin 2. ¿Y qué significa esto? Bueno, recuerdan que le dije que esto entre el 2 y el 1 y el 9 es un amplificador de error, pues el error se amplifica en función de la diferencia de la señal que estoy muestreando desde la salida con un voltaje fijo, y ese voltaje fijo lo aplico por aquí, o sea, esos 2.5. Entonces, ¿qué tan lejos está lo que inyecto de retroalimentación de estos 2.5? ¿Qué tan lejos, qué tan cerca? En función de eso es que se hace la anchura de pulso. Bien, y aquí se varía la frecuencia como ya expliqué. Bien, entonces este circuito cuando se construye en una tarjeta de control, esta es la parte osciladora, este es lo que yo le llamo el corazón, lo que va a generar por aquí la señal que va a controlar la etapa de potencia. Esa etapa de potencia es la que vamos a ver ahora. Fíjense, se ve grande, ¿no? Tiene muchos componentes, pero vamos a explicarlo al pasito. ¿Recuerdan los puntos que le dije donde se toma la retroalimentación? Señal 1 y señal 2, mírenlo acá. Mírenlo acá. O sea, de la etapa de potencia, lo que me entrega el transformador, pues se toma y se reinyecta al oscilador. ¿Recuerdan que le dije donde sale la señal ya oscilada de PWM, G1 y G2? Mírenlo aquí. Estos dos puntos se conectarían a los puntos anteriores donde decía G1 y G2. Todo esto de señales, señal 1, señal 2, G1 y G2, es de baja potencia. Esas líneas no tienen que ser de cables gruesos, de pistas gruesas, sino que solamente es control. O sea, ahí señale, ahí se maneja menos de 1 ampere. Bien, ahora bien, la etapa de potencia, que en este ejemplo, aquí de este lado hay, miren aquí, 8 MOSFET conectados en paralelo. Fíjense que todos sus drenadores están conectados, todos sus surtidores están conectados y todas sus gates o base también están conectados, aunque aquí no están conectados directo. Como diría, los drenadores están conectados de forma directa. Aquí hay resistencias en cada gate y luego después de la resistencia es que uno la conexión paralela. Esto es producto para provocar, aunque haya unión, pero para provocar que no estén al 100% unidos por si algún componente de esto falla en el trabajo, no afecte el funcionamiento del otro. Para eso es que se hace así. Y en la entrada se conecta esa red de resistencia también para colocar las gates de los MOSFET con alguna referencia a negativo. Fíjense que toda esta línea es tierra negativo y cualquier capacitancia interna que tienen en su gate de forma natural los MOSFET y que pueda almacenar ahí algún voltaje, la capacitancia interna que es un fruto, un producto natural de los MOSFET, pues se drene a tierra y que solamente funcione con la señal que entre acá. Bien, entonces los vemos aquí que los surtidores van a tierra, los drenadores de ambos lados, lado A y lado B, se conectan a los dos extremos del transformador. Esto es un transformador con centro, con derivación central obviamente, y la derivación central se conecta a un positivo. Si se trabaja con 12 voltios, pues 12 voltios, y si se trabaja con 24 más, pues aquí se conecta el voltaje de trabajo. Bien, entonces la idea es que cuando la señal 1 entra y está en on, obviamente la señal G2 está en off, entonces solo trabaja al lado A, lo que provoca que solo circule corriente por esta mitad del bobinado del transformador, mientras esta otra mitad reposa. Luego aquí, natural del oscilador, cuando se intercambian las señales, pues se intercambia el funcionamiento de los lados o bloques de MOSFET. Entonces este deja de trabajar y trabaja el lado B. ¿Y por qué tantos en paralelo? Ya usted puede poner, aquí hay 8 por lado, usted podría poner 2 solamente en paralelo o 4 o 6, pero ya eso depende de la potencia que usted quiera del inversor, porque la potencia se define entre los transistores MOSFET y el transformador. El oscilador queda común sin importar la potencia, porque él solamente te entrega la señal, por eso yo le llamo el corazón. Ya esto depende de la fuerza, la potencia del transformador, del inversor, depende de estos elementos, de los MOSFET y del transformador. Por eso aquí también pongo esas líneas gruesas, porque aquí se está trabajando con alta corriente. Fíjense, todas estas líneas están gruesas, con alta corriente. Bien, entonces, si cada MOSFET de eso fuese, por ejemplo, de 100 watts, pues ahí yo tendría 800 watts. Y como solo se trabaja un lado a la vez,
Entonces, cuando este lado está trabajando, pues los 800 watts recaen sobre este lado y luego se alterna y recaen sobre el otro lado. Si los MOSFET cada uno fueran de 250 watts, si yo multiplico 8 por 250, entonces tendría un inversor de 2 kilowatts. Bien, así es que se hace. Y el transformador, si el inversor es de 2 kilowatts, el transformador debe de ser de 2 kilowatts. Si usted tiene etapa de MOSFET de 2 kilos, pero tiene un transformador de 1 kilo, pues solamente le dará 1 kilo, porque si usted intenta sacarle mal el transformador, se va a saturar y se va a agachar en cuanto a energía. Bien, ¿qué más falta ver aquí que no lo estamos viendo? Miren, falta esto. Falta que un circuito donde use un transformador con derivación central, lado A y lado B, que esté funcionando con onda cuasi senoidal, necesita por lado un circuito snubber, se llama snubber circuit, por ambos lados. ¿Y qué es eso? Que va entre surtidor y drenador de cada MOSFET. El circuito snubber es el circuito, eso significa amortiguador. Oigan por qué, miren, como la señal que se produce es una señal cuasi senoidal con tiempo muerto, esa señal, miren aquí, por eso dibujé esto aquí medio raro, medio feo, significa que cuando esa señal tiene tiempo muerto y solamente está trabajando un lado de los MOSFET, el otro lado, por lo que es la fuerza contraelectromotriz de la bobina, genera un pico altísimo. Ese pico puede dañar, puede explotar por ruptura los mismos MOSFET. Entonces, el circuito snubber, que muchas veces puede hacerse activo, activo significa ponerle un MOSFET adicional a estos que haga esa función que cuando ambos lados no están trabajando y entonces la bobina genere su fuerza contraelectromotriz, ese pico no salga, sino que se recorte o se elimine. Esa es la función del snubber. Entonces el snubber pasivo se hace con resistencia y capacitores. En otro video hablaremos ya de los circuitos snubber porque no quiero extenderme mucho acá. O en el snubber activo se puede colocar un MOSFET adicional con unos cuantos componentes más, ¿no? que vigilen solo que este MOSFET entre cuando esta señal ambas estén en cero. Porque este punto de aquí sería como que G1 está en 1 y G2 está en 0. El centro, este punto de aquí, que es el tiempo muerto, es cuando ambas señales están en 0 y luego este punto de aquí sería cuando se intercambian, que G1 esté en 0 y G2 esté en 1. Entonces, aquí debe haber un circuito de control vigilante y que en el caso de que sea un snubber activo, que funcione este MOSFET que se ponga aquí y switche, o sea, que conecte este punto a tierra solo cuando estas dos señales estén en cero. Bien, entonces, pero esto lo veremos en otro video. Bien, entonces, fíjense que esta etapa de potencia tiene dos lados de MOSFET y un transformador con derivación central. Ya de este lado, un transformador que debe de ser, por ejemplo, de 12 más 12, o sea, un transformador que de extremo a extremo es 24, siempre serán así los que se alimenten con 12, si se alimenta con 24, entonces será de 48 de extremo a extremo, y debe de estar diseñado que de este lado lo eleve a 120 voltios AC, que aquí ya es que se conecta el transfer y se va a conectar la carga que va a funcionar con el inversor. Ahora bien, hay otro modo de hacer etapa de potencia que no es con transformador con derivación central. Ese otro modo es este. Esto es lo que se llama puente H. Y fíjense que aquí aparece un símbolo extraño para algunos. Estos son transistores tipo IGBT, significa Insulate Gate Bipolar Transistor. Estos IGBT son unos componentes cuya entrada, bueno, eso lo decimos ahora, que tengo una imagen ahí que le va a mostrar lo que es. Pero la idea es que en estos 4 bloques de transistores, alimentado aquí con positivo y aquí abajo con negativo, pues en este centro, por eso se llama puente H, se pondría la bobina de un transformador. Este transformador no es necesario aquí ya que tenga centro, que tenga derivación central, sino que de extremo a extremo, fíjense que entre los 4 transistores y el transformador se forma una H, como la letra H, por eso se llama este circuito puente H. Ya esos diodos los trae interno, los IGBT, que es para protegerlo de picos a ello. Bien, entonces, esa señal, cuando los IGBT trabajan en diagonal, es decir, el número 1 trabaja en conjunto con el número 4, entonces este le entrega, por ejemplo, un positivo y este entrega un negativo. Y luego estos dos se apagan y trabajan estos dos. Este le entrega el negativo y este le entrega el positivo. Entonces, en un momento la bobina va a tener más y menos, y en otro momento va a tener menos
y más. Y así lo hace a 60 Hz. Con esto se maneja una señal con mejor performance, mejores características, pero demanda en el diseño mucho más transistores y más complejidad en el circuito oscilador, pues usted tiene que generar 4 señales que se estén intercambiando. Bien, entonces, ¿qué son los IGBT? Para los que no lo recuerdan o nunca lo han visto, el IGBT es un híbrido, una simbiosis entre un MOSFET y un transistor bipolar, o sea, es como dos en uno. La entrada de puerta o base es tipo MOSFET, controlada por voltaje, pero la parte ya de salida, emisor colector, es tipo transistor bipolar. Vienen estas dos presentaciones, puede venir en la presentación normal encapsulado TO220 y puede venir en una presentación grande que es de potencia. Muchos UPS, inversores industriales utilizan este IGBT y ahí tienen sus 3 terminales. También muchos vienen aislados, es decir, la parte de disipación, que es la parte de abajo, porque dicho sea de paso, no lo he dicho aún, pero todos los transistores, sean MOSFET o IGBT, hay que disiparlo cuando están trabajando en la etapa de potencia de un inversor. Bien, así que, ¿y cómo se disipa esto? Miren, ya estamos acabando. Miren aquí el ejemplo de placa de inversor armada. Puse esto. Aquí solamente hay 4 MOSFET en este caso. Imagínense que haya 2 por lado. Estos 2 son lado A y estos 2 son lado B. Aquí están los circuitos de control, el oscilador, etcétera. Aquí en este circuito, en esta placa, vemos que tiene pasta térmica y tiene una mica aislante, ¿no?, que lo separa del disipador de aluminio. Muchas veces, muchos diseños, inversores que yo mismo he construido, pues aquí se divide, o sea, se corta o se usan 2 trozos, 2 pedazos de aluminio de disipador que no estén unidos. Entonces, cuando es así, no es necesario ponerle la placa aislante, sino que el lado A, por ejemplo, que sean estos 2 transistores, usted lo coloca un trozo de aluminio porque siempre debe estar disipado, porque cuando eso empieza a trabajar se calienta y es normal porque está disipando potencia. Aquí muchas veces le hago un agujero, ¿no?, un hueco, que es donde, como en el cuerpo, el drenador, que es el pin del medio, se conecta al disipador, pues entonces de aquí mismo es que conecto el transformador. Le hago un agujero acá y le hago otro agujero acá y le recuerdo dividido, que no estén conectados los 2 disipadores, y de ahí conecto eso a los 2 extremos del transformador. Bien, para no hacer este video muy extensivo, lo dejamos hasta aquí. Les recuerdo suscribirse a nuestro canal Electrónica Funcional, porque hay un próximo video donde vamos a mostrar los demás circuitos, el circuito detector de bajo voltaje, detector de sobrecarga, la transferencia, etcétera, etcétera, de manera que si usted ve todos los videos que estamos haciendo de inversor, usted podrá armar su propio inversor. En el último video vamos a enseñar ya todos los bloques interconectados. Así que esto es todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerde seguirnos en nuestro canal Electrónica Funcional.